están? Espero que bien. Vamos a comenzar con la clase número 4 de técnicas especiales, en donde, como ya les había anticipado anteriormente, vamos a comenzar con el módulo número 2, que se va a tratar del método densitométrico. Es decir, vamos a estudiar densitometría ósea. Primero, los conceptos fundamentales, tejido óseo, células de remodelación, método densitométrico, y después vamos a ver hasta inclusive procesos patológicos del tejido óseo. Es un módulo bastante completo en lo que tiene que ver con este tipo de métodos, ¿sí? Para poder hablar un poquitito de la densitometría ósea tenemos que mencionar al esqueleto y recordar, acá tenemos en las diapositivas un esquema en su vista posterior y en su vista anterior. Existen dos tipos de esqueletos. Un esqueleto que va a ser axial y otro que va a ser apendicular. El esqueleto axial va a estar protagonizado por la cabeza ósea, la columna vertebral, la caja torácica y el esqueleto apendicular, que está relacionado con el aparato locomotor, va a estar protagonizado por, en primer término, la cintura escapular, que desde ahí van a originarse los miembros superiores, y de la cintura pélvica, ¿sí? O pelviana, de donde se van a originar los miembros inferiores. Y este tejido óseo está en relación también con el tejido muscular y con el aparato locomotor, es decir, con una de las características fundamentales que da origen a sus funciones. El tejido denso, por ejemplo, conjuntivo, va a dar origen a tendones y aponeurosis, el tejido óseo a huesos, el tejido muscular a músculos y el tejido cartilaginoso a superficies articulares, ¿sí? Si nosotros tenemos que conceptuar básicamente al método densitométrico, decimos como lo dice la diapositiva. La densitometría ósea es un método de exploración cuantitativo para la evaluación de la densidad cálcica del tejido óseo. ¿Cuál y cuantitativo? ¿Por qué? Porque se va a referir pura y exclusivamente a un cálculo, ¿sí? Es decir, va a ser la evaluación de la pérdida de esa densidad cálcica del tejido óseo, que va a estar dependiendo de las características pura y exclusivamente de cada paciente, ¿sí? De la edad, del sexo y de la raza. Porque todos nacemos con una matriz ósea determinada dependiendo de esos factores que antes mencioné. También dice la diapositiva, se lo define también como método imaginológico indirecto. ¿Por qué vamos a decir que es un método imaginológico indirecto y no directo? Porque se refiere pura y exclusivamente a un cálculo. Es decir, la densitometría ósea no me da una imagen que tiene buena nitidez, buena definición. Perdón. Me está hablando de el desarrollo de un cálculo y me da un valor. Esos valores se van a establecer dependiendo de el sexo, la edad y la raza, de todas otras cuestiones etarias y otros tipos de conceptos característicos que ya vamos a ir desarrollando, un valor predeterminado. Y ese valor predeterminado va a estar dentro de un rango de normalidad o dentro de un rango de anormalidad, dependiendo, repito, de esas características intrínsecas de cada paciente y de la patología que esté desarrollando. Por eso después también a lo largo del módulo vamos a ver osteopenia o hipocalcemia, vamos a ver osteoporosis y un montón de otras patologías del tejido óseo. ¿Estamos? Entonces, método cuantitativo e indirecto porque lo hace a través de un cálculo. ¿Y cómo hace el densitómetro? La densidad la realiza midiéndolo, la cantidad de gramos sobre los centímetros cuadrados. Después vamos a ver cómo el equipo calcula a través de lo que se denomina absorciometría el contenido mineral óseo y después cómo lo divide por el área estudiada en gramos sobre centímetros cuadrados y da origen a la densidad mineral ósea, que es el valor de referencia y es el que más nos tiene que importar, ¿sí? Con respecto al densitómetro, podemos saber diferentes tipos de equipos y diferentes tipos de aparatología. Vemos que es un brazo que se va a mover a lo largo de la mesa
y lo va a hacer según el tipo de escaneo, ¿sí? Pensilville, ScanBeam, ya lo vamos a ver más adelante. Proveedor de salud seríamos nosotros, es decir, el operador. Este es el brazo que se mueve a lo largo de la mesa, es un esquema, ¿sí? El paciente, cómo está colocado, después vamos a ver algún tipo de posición para que tengan en cuenta cómo se puede llegar a hacer una densitometría ósea de cadera, de lumbar, etc. ¿Sí? Entonces, no podemos hablar, o sea, no podemos dejar de hablar del esqueleto. El esqueleto está formado fundamentalmente por un tejido óseo. Ese tejido óseo va a tener distintos tipos de características y funciones, es decir, va a comportarse como un sostén, como una protección y como una locomoción. Estamos. Para este sostén, para esta protección y para esta locomoción, tienen relación los distintos tipos de huesos que me conforman, el tejido óseo, a su vez el esqueleto. Son los huesos cortos, los huesos largos y los huesos planos. Los huesos cortos, ejemplos de huesos cortos: tarso, metatarso, carpo, metacarpo, cuerpos vertebrales. ¿Sí? Ejemplos de huesos largos: húmero, fémur, tibia, peroné, cúbito, radio. ¿Sí? Ejemplos de huesos cortos, ejemplos de huesos planos: los huesos del cráneo, el omóplato, el coxal. ¿Estamos? Cada uno tiene su característica. Los huesos cortos, y más que nada cortos y largos, tienen que ver con el sostén y la locomoción, y los huesos planos con la protección. El tejido conjuntivo, está el tejido conjuntivo y el tejido conjuntivo conectivo también, está relacionado con el tipo de tejido óseo que nos vamos a encontrar. El tejido óseo compacto, por eso se llama TOC, tejido óseo compacto, y el tejido óseo esponjoso o trabecular. Entonces lo denominamos tejido óseo compacto o haversiano, ¿sí? Por los conductos de Havers, y el tejido óseo esponjoso o trabecular por las trabéculas. ¿A dónde están ubicados según las características de cada hueso ese tejido óseo compacto o esponjoso? El tejido óseo compacto, ¿sí? O también llamado cortical, está presente en un 80% aproximadamente del esqueleto. Se encuentra con mayor abundancia en los huesos largos, sobre todo en las diáfisis, ¿sí? Y en el borde también de sus epífisis. Son más resistentes por estar sujetos a traumatismos de mayor o de menor intensidad, y es afectado de manera endocrinológica por el hiperparatiroidismo, ¿sí? Después vamos a ver hiperparatiroidismo, hipoparatiroidismo, ¿sí? De las paratiroides. Y vamos a ver cómo la parte endocrinológica del organismo afecta en forma directa al tejido óseo y por lo tanto, como consecuencia, al esqueleto, ¿sí? El tejido trabecular, ¿sí? Tejido trabecular, tejido cortical, dije entonces, en la diáfisis, en el borde de las epífisis, y por ejemplo en los cuerpos vertebrales, también en la cortical de los cuerpos vertebrales, en la cortical de los huesos cortos, me refiero, en la cortical también de los huesos planos, ¿sí? El tejido óseo esponjoso o trabecular está presente en el otro porcentaje que nos quedaba, que es aproximadamente en un 20% del esqueleto. Tiene que la característica el tejido óseo trabecular que es metabólicamente más activo que el cortical, siendo que se ve también más afectados en terapias prolongadas con corticoides. Esas terapias prolongadas con corticoides lo vamos a denominar corticoterapias, y una enfermedad llamada hipogonadismo, ¿sí? Hipogonadismo. Ahí cito otro ejemplo endocrinológico de afectación. ¿Estamos? Perfecto. Y después vamos a hacer ahí me vino la información, más adelante voy a decir otra definición. Bueno, el hueso está formado fundamentalmente por calcio. Después vamos a hablar bastante del calcio en otra clase. Tejido adiposo, ¿sí? Es decir, tejido graso. Vasos sanguíneos. También va a estar constituido por la médula ósea,
La médula ósea la vamos a denominar como órgano hematopoyético, es decir, va a segregar, sintetizar o elaborar glóbulos rojos. Y esa médula ósea va a estar formada por los glóbulos rojos y leucocitos que constituyen el plasma y también por las plaquetas que va a ser el sedimento sanguíneo. También va a estar constituido por sustancias orgánicas e inorgánicas que ahora en la diapositiva siguiente las vamos a mencionar. Composición, sustancias inorgánicas y orgánicas. Acá tenemos un 45% más un 45% más un 30%, estamos hablando de un 75% y el otro porcentaje está constituido por agua. Entre las sustancias inorgánicas vamos a mencionar fundamentalmente a estas cuatro. Fosfato de calcio, fosfato de magnesio, carbonato de calcio y carbonato de magnesio. Entonces, de magnesio, para que se acuerden, son dos fosfatos, calcio y magnesio, y dos carbonatos también, calcio y magnesio. La sustancia inorgánica más presente en el organismo es la tercera, carbonato de calcio, ¿sí? Está presente en forma más abundante. Y dentro de las sustancias orgánicas que forman el 30%, vamos a encontrarnos con las células de remodelación, osteocitos, osteoclastos, osteoblastos, ¿sí? Osteocitos, repito, osteoclastos y osteoblastos. También son células de regeneración, ya lo vamos a ver. Pero fundamentalmente de remodelación, porque el hueso constantemente nunca está metabólicamente quieto, siempre se está remodelando o regenerando. Después vamos a ver cuáles son las características exclusivas de estas células. Tejido conjuntivo y la osteomucoide y osteoalbuminoide que van a sintetizar o elaborar la oseína, que va a ser la proteína del hueso, ¿sí? Muy bien. Con respecto entonces al tejido óseo, tenemos tejido óseo conjuntivo, que se dividía en tejido óseo esponjoso, tejido óseo compacto. Acá están las tres células de remodelación, osteocito, osteoblasto, que también se liga con el osteoblasto maduro, después vamos a ver cómo lo hace, osteoclasto. Y esto esquemáticamente tenemos tejido óseo esponjoso, tejido óseo compacto y la vista microscópica de ambos, tejido óseo esponjoso y tejido óseo compacto haversiano. Se llama haversiano porque yo dije, están constituidos los conductos de Havers. Estos círculos que ven acá, después lo vamos a ver también más adelante, ¿no?, en otro tipo de esquemas, son los que se denominan osteonas, ¿sí? Y estas osteonas también vienen del mesénquima óseo, ¿sí? Bueno, y estas osteonas forman láminas y en el medio se encuentra el conducto de Havers o conductos haversianos, por donde pasa la parte sanguínea para su nutrición. Acá vemos, fíjense, médula ósea amarilla, después vamos a ver médula ósea amarilla, roja, hueso compacto, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos hablando de un hueso, un ejemplo esquemático del tejido óseo compacto, ¿sí? Repito, médula ósea amarilla, el hueso compacto, el periósteo, ¿sí?, que está por afuera, el endostio que está por dentro, las arterias que lo nutren, ¿sí? Y acá tenemos las fibras de Sharpey. Las fibras de Sharpey son fibras que son fibras perforadas con una matriz conectiva, pero a su vez están formadas por haces de fibras de colágeno que se van a unir fuertemente al periósteo, ¿sí? Este esquemita lo tienen que saber porque es una síntesis, ¿sí? Una síntesis. Acá está también compuesto, ¿sí? Todo lo que dijimos. Tejido óseo compacto haversiano, tejido óseo esponjoso. Acá tienes una matriz de tejido óseo compacto con sus canales, una matriz de tejido óseo esponjoso, y acá tienen la conformación en lo que respecta a la médula ósea del hueso en relación a los glóbulos rojos, glóbulos blancos y a las plaquetas. ¿Sí? O sea, hematíes, leucocitos y la parte de las plaquetas. Perfecto. Igual,
Estos esquemas los vamos a ir desarrollando y después los vamos a ver en forma microscópica, más detallado cuando tenemos una matriz ósea de un tejido óseo trabecular o esponjoso normal, con osteopenia y con osteoporosis, ¿sí? Entonces, el esqueleto se puede llegar a estudiar a través o por medio de una radiografía con una buena técnica para tener un buen contraste de definición. Se puede estudiar con una densitometría ósea, se puede estudiar con una morfología vertebral, que después lo vamos a ver cuáles son los estudios de los distintos pilares de la columna vertebral que se puede hacer con un densitómetro, el pilar anterior, pilar medio y pilar posterior. Se puede estudiar con un laboratorio, ¿sí? Se llama laboratorio fosfocálcico, a través de un análisis. Se puede también estudiar a través de una biopsia ósea, es decir, la punción histoquímica para poder ver de qué patología se trata, es decir, es un estudio directo, una punción, ya estamos hablando de una intervención. Una biopsia ósea es tomar una muestra de la parte histoquímica patológica. Y también las imágenes por estudios complementarios, como viene en la diapositiva que sigue, para poder eh, relacionar todo lo que estoy diciendo, ¿sí? Este tejido óseo interviene en la regulación del metabolismo mineral y también lo va a hacer en la producción de las células de la sangre. En condiciones normales, estoy repitiendo algo que le dije que iba a repetir un concepto, el ser humano nace con poco porcentaje de calcio en sus huesos y va a llegar hasta un pico máximo, que lo vamos a denominar como óptimo, en ascenso hasta los 35 años. Luego de ahí hacemos meseta, más o menos de los 35 a los 50 años, y luego de esos 50 años comienza a declinar. ¿Estamos? En base a la relación que se establecen con curvas de normalidad según, como ya había dicho antes, sexo, edad y raza. La raza negra es la que tiene mayor cantidad de calcio. Luego viene la blanca y por último la amarilla. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta es que este hueso se encuentra siempre en un constante proceso de remodelación. Gracias a la actividad de las células que antes mencionaba, ¿sí? Que son células de actividad y células específicas, como los osteocitos, osteoclastos y osteoblastos. Las mismas van a intervenir en cambios permanentes, por eso digo de remodelación, cambios permanentes, y a su vez el tejido puede sufrir pequeñas o grandes modificaciones a lo largo de toda la vida por factores que pueden ser internos o externos. Eso dependerá de algún tipo de patología propia, traumatismo, cirugía, depende de un montón de cuestiones que la vamos a ir desarrollando, ¿sí? Con respecto a la clínica de paciente, en lo que es diagnóstico por imágenes, todo va a depender de el trauma, ¿sí? Si tuvo traumatismo, si tuvo dolor, si tuvo una inflamación y si tuvo una limitación del movimiento. Entonces, esto es la clínica del paciente, que es la sintomatología a través del trauma, que puede ser una causa externa de afectación del tejido óseo. Entonces vamos a evaluar la forma de trauma o traumatismo, directa o indirecta, es decir, a través de un golpe directo, a través de una entorsis o una torsión. Si tiene dolor el paciente, si se le inflamó y si tiene limitación del movimiento. Entonces, la radiología puede ser resolutiva o no resolutiva. Muchas veces es resolutiva en el caso de fracturas, dependiendo del tipo de fractura que sea, artrosis y lesiones osteocondrales, dependiendo del estado en la cual se encuentre esa lesión osteocondral. ¿Sí? Osteocondrosis, en el estado del cual se encuentre. Y puede ser no resolutiva sin imágenes patológicas o imágenes dudosas. Entonces, no es resolutiva cuando no me muestra una patología y el paciente tiene su clínica, es decir, lo que siente en medicina se dice la clínica es soberana. Entonces, si tiene clínica de trauma, dolor, inflamación y limitación del movimiento, vamos a tener que buscar algún tipo de patología porque quizás esta
y no tiene la sensibilidad, el método para verlo y menos la especificidad para saber de qué se trata. Entonces, cuando la radiografía no es resolutiva, pueden realizarse y se pueden dar en el caso de cuando no existan imágenes patológicas o cuando tenga alguna duda con respecto a la imagen. Entonces ahí se habla de lo que antes dije, ¿sí? De las imágenes complementarias. TC para ver o evidenciar fracturas ocultas, lesiones osteocondrales pequeñas y la resonancia magnética para ver, bueno, también la tomografía para ver si existen compromiso, se denomina osteolítico u osteoblástico, perdón, y la resonancia magnética para ver si existen fracturas ocultas, lesiones osteocondrales pequeñas también. Le sumamos edema óseo y algún compromiso de partes blandas. Y en relación, para cerrar, a lo que es contraste y nitidez, yo tengo que tener una buena técnica en imágenes para tener una buena definición. Fíjense, acá tengo una imagen, ¿sí? Por radiología convencional y acá tengo una imagen por radiología digital. Fíjense en la diferencia. Y esto, chicos, lo puse a propósito. Fíjense qué error grave. Acá tengo un componente que no tiene que estar y acá tengo otro componente que no tiene que estar. Entonces, con respecto al posicionamiento y de la técnica, existen diferentes tipos de visualizaciones con respecto a los bordes y a los contornos. Bordes y contornos para tener un buen contraste, nitidez y definición. Y me atreví a ponerle una imagen por resonancia magnética. Fíjense, si la secuencia no estaba preparada, acá yo tengo una buena definición de imagen, tengo un buen contraste, una buena nitidez y una buena definición, y acá no. Tengo parámetros que no están acordes al tipo de resolución que necesito tener, ¿sí? Estos dos últimos slides son un complemento para dar fin a lo que es la introducción de la densitometría ósea. Después vamos a ver un montón de cosas y de cuestiones que tengan relación directa con el método densitométrico y la patología del tejido óseo, como ya antes había mencionado. Así que con esto damos fin a la clase número 4. Espere que encierro acá. Saludos cordiales para todos, chicos.